Ah, pues mira, no estaba grabando, ahora sí que le he dado. Bien, es el desconocimiento técnico de esto. Bueno, hasta ahora no ha grabado nada, pues empieza a grabar ahora. No pasa nada. Nos dice Valeria, Iván, y cuando uno tiene esas descargas de energía en el sistema nervioso sin saber el motivo, a mí me da más miedo. El miedo al miedo sin saber el motivo. Bien, Valeria se está expresando con una precisión extraordinaria porque precisamente nosotros transformamos nuestros pensamientos en energía y esa energía luego adopta múltiples formas, que puede ser la materia, puede ser lo que es tangible y puede ser también la energía emocional. Es decir, nosotros los pensamientos que tenemos, literalmente y de una forma que aún no ha descubierto la ciencia, transformamos esos pensamientos en energía. Esas energías conforman el psicosoma o cuerpo emocional que se superpone al cuerpo físico. Pero es que esas mismas energías determinan también a otro nivel la creación de la materia. Entonces, cuando hablas de esas descargas de energía en el sistema nervioso, pues efectivamente te estás expresando con total claridad, pero esas descargas de energía en el sistema nervioso que realizamos provienen directamente de pensamientos que nosotros tenemos. No hay ninguna, absolutamente ninguna, y esto se puede decir con la boca grande y bien alto, no hay ninguna posibilidad de que nos ocurra nada que primero nosotros mismos no hayamos pensado, que no sea una consecuencia de un miedo nuestro, de un concepto limitante nuestro, de un pensamiento condicionante sobre nosotros mismos. Incluso cuando alguien nos da la sensación o percibimos que nos hace algo, eso siempre se corresponde con una interpretación que nosotros realizamos internamente de que eso que estamos viendo nos puede hacer daño. Pero no hay posible daño sino el que uno se hace a uno mismo. ¿Correcto? Bien. Luego hablamos del miedo al miedo. Bueno, el miedo al miedo realmente es el miedo a no tener ningún control sobre el miedo. Y eso pues es digamos, una sobreposición de un conflicto sobre sí mismo, ¿no? Entonces, en cuanto comienza el aprendizaje de un curso de milagros, uno se da cuenta de cuáles son las herramientas que tiene para poder combatir el miedo, que no es precisamente controlarlo, no es darle carta de realidad a aquello que nos asusta y luego intentar controlar el miedo que sentimos. Es decir, yo pienso que la araña me puede picar y que realmente eso va a ocurrir sí o sí, va a pegar un salto desde el suelo, se va a posar en mi mano y me va a picar. Y entonces estoy completamente convencido de ello. Y como estoy convencido de ello, no puedo controlar el miedo. Y entonces puedo tener miedo precisamente a ese miedo incontrolable. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Dice Lucero que se corta. ¿Hay algún problema? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? Desde que le he dado a grabar, ¿alguien me puede reportar si se sigue oyendo bien?
Nos dice Valeria, no es extraordinaria, es lo que vivo. Bien. Luego nos dice, los tengo, pero bien guardados porque llegan de repente y no sé qué las origina. Bien, Valeria, habría una explicación a tener un miedo repentino y no saber exactamente a qué corresponde. Sería una explicación que se saldría fuera del ámbito del curso, porque a un curso de milagros, tal como lo plantea, no le da importancia a cómo se produce ese pensamiento en ti, porque precisamente establece que un milagro es una corrección de un pensamiento. Y si corriges un pensamiento, da igual el origen de ese pensamiento. Entonces, un curso de milagros no se para en ver por qué de repente nos llega una sensación de miedo. Eso se supone que forma parte del proceso de revisión interna que tenemos que realizar cada uno para poder identificar el por qué se producen esos pensamientos. Lo que sí ocurre es que hay veces que nosotros tenemos influencia para pensar de una determinada forma y aceptamos esa influencia. Es decir, no ponemos límite a recibir la influencia. Entonces, realmente no es que nos estén induciendo el miedo, es que nosotros estamos aceptando en nosotros esa inducción. Y podemos percibirlo como que de repente lo sentimos, pero eso forma parte de tener ese sistema pensamiento de identificación con el miedo completamente implantado, ¿no? Nos dice Mateo, pero lo he superado con nuevos pensamientos. Sí, bueno, Mateo, es que ha hecho otra pregunta antes, pero me la he saltado para leer las dos de Valeria juntas. Nos dice Mateo antes, yo tenía miedo al hablar frente a un público por razones de salud que tuve, pero ahora ya tenía miedo a hablar en público y a ser rechazado por los demás. Yo tenía miedo a hablar. Luego nos dice, pero lo he superado con nuevos pensamientos. Claro, el miedo en general puede estar relacionado a este nivel con una percepción tuya propia como de insuficiencia. No eres suficiente a ojos de los demás, estás aplicando para juzgarte la referencia externa, que es básicamente la aprobación de los demás, y no estás aplicando la referencia interna, que es sentir desde dentro exactamente qué es lo que tú eres, sentir esa paz. Si nosotros atendemos a la referencia externa, ya desde que somos niños comenzamos a actuar conforme a la información que recibimos del exterior, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros profesores, y a partir de ese momento nosotros formamos un esquema mental, un programa por el cual, si lo que nos ocurre coincide con lo que nos han dicho que está bien, para nosotros es aceptable, y si lo que nos ocurre no coincide con lo que nos dijeron que está bien, entonces para nosotros es rechazable. De esa forma nosotros empezamos a aplicar los conceptos, ese sistema de pensamiento de ese programa que tenemos, y nos convertimos en unos juzgadores a partir de ese momento de todo lo que vemos en función de ese programa. De forma que una misma persona podría tener un criterio diferente sobre la misma cosa en dos momentos diferentes del tiempo. Dos personas podrían tener criterios diferentes sobre la misma cosa. En realidad, el mundo del ego es el mundo de la inestabilidad absoluta. A partir de ahí, si la percepción que tienes de ti mismo no coincide con los patrones fundamentales de
de comportamiento y de características que ha establecido la sociedad o ha establecido tu grupo familiar, entonces tú te sientes inferior. Y al sentirte inferior, piensas que no vas a obtener la aprobación de los demás y ese es un motivo de miedo. Este es el caso del miedo que estás diciendo a hablar en público. El miedo a hablar en público no es ni más ni menos que el miedo a no parecer suficiente a ojos de los demás, y ese no parecer suficiente a ojos de los demás implica un ataque frontal a ese concepto del yo que todos fabricamos desde pequeños y que un curso de milagros lo identifica con la falsa autoría. Nosotros, al negar la vinculación que tenemos con Dios, al negar ese carácter de creaciones divinas, precisamente uno de los puntos fundamentales de la separación fue la creencia en la autonomía, en pensar que nosotros no éramos hijos de Dios, sino que habíamos sido autocreados, ¿no? Entonces, cuando estás viviendo en el sueño el paradigma del mundo físico, tú creas una falsa personalidad que para ti es inatacable, porque atacarla significaría tu extinción. Entonces, cuando tú estás realizando algo que los demás no aprueban, en realidad eso la mente lo interpreta como un ataque a tu falso concepto del yo, y por lo tanto el miedo es atroz. A un nivel consciente no se percibe todas estas asociaciones de ideas, sino que sencillamente tienes miedo a enfrentarte a un hecho en el cual los demás pueden juzgar que no lo haces bien. Pero en niveles más profundos de la mente, lo que hay es un miedo a la extinción de tu propia personalidad, de esa fabricación que has realizado. Y todavía a un nivel más profundo, a un nivel ya completamente metafísico, el miedo proviene de la creencia en que la separación se produjo y la creencia en que, como consecuencia de esa separación, íbamos a tener una represalia. Bien, el proceso de la separación es un proceso que el curso lo relata de una forma también bastante tangencial, aunque sí se detiene a decir los conceptos fundamentales, porque realmente muchos de los miedos, la culpa y la creencia en el sacrificio que tenemos provienen directamente de aquella primera experiencia de separación, ¿no? Bueno, nos dice Valeria de nuevo. A ver si lo logro. A ver. Si corrijo un solo pensamiento, ¿se corrigen todos los demás? ¿Cómo puedo corregirlo? Por ejemplo, cuando vienen esas descargas para que no me dé más miedo cuando las siento. Bueno, bien, vamos a hablar entonces a propósito de la pregunta que nos hace Valeria, de cómo se realizaría ese proceso de introspección que nos va a permitir la corrección de esos pensamientos. Nosotros hemos dicho que una pequeña parte de nuestra mente, que es lo que le llamamos la mente consciente, es la que nos sirve para desenvolvernos en el día a día, en esta experiencia vital, los aspectos prácticos, el manejo de las cuestiones más normales. Todo eso lo realizamos con la conciencia. Pero nuestra mente tiene un nivel que no estamos reconociendo, que no estamos teniendo en cuenta como algo presente, y que es el subconsciente. Entonces, en ese nivel subconsciente tenemos, como decíamos al principio, acumulados todo un conjunto de pensamientos que van a los diferentes rasgos de personalidad, ir condicionando de forma que
que nuestro comportamiento sea un comportamiento concreto. De hecho, son tantos los rasgos de la personalidad que no te encuentras prácticamente dos personalidades iguales. Sí hay patrones de personalidad claros, eso lo estudia la psicología, lo estudia, por ejemplo, el eneagrama, pero realmente es difícil encontrarse a dos personas completamente iguales porque el nivel evolutivo de cada una de las personas, existiendo todo ese conjunto de factores, pues es diferente, no te encuentras a dos personas iguales, ¿no? Bien. Nosotros, cuando tenemos unos conflictos graves que nos están condicionando, surge, por ejemplo, pues porque en nuestra experiencia vital ha ocurrido algo a lo largo de nuestra vida o en otras experiencias pasadas que ha sido muy doloroso para nosotros, que no lo hemos comprendido y que como consecuencia de no comprenderlo, no hemos podido deshacer el error y por lo tanto ese dolor no hemos podido liberarnos de él, pero como se volvía insoportable, lo hemos ocultado. Es decir, se produce un hecho traumático, en primer lugar, ese hecho traumático no lo comprendemos ni en el momento ni posteriormente, y para poder gestionar el sobrevivir y seguir llevando una vida normal, lo que hacemos es ocultar aquello, de forma que nos acordemos de ello lo menos posible, porque claro, tú te acuerdas de ese hecho y estás con un dolor y con un pesar que no puedes luego desenvolverte normalmente. Entonces, para poder continuar tu vida tienes que ir ocultando todos esos acontecimientos dolorosos, ¿no? Vale. Una vez que tú ocultas esos acontecimientos, no los tienes en la conciencia. Entonces, sí te permite aparentemente poder seguir tu vida sin ellos. Es posible que incluso al no volver a pensarlos, parezca que pasas largos periodos de tiempo en completa normalidad, pero realmente desde el inconsciente esos traumas están condicionando nuestra experiencia. Y así se ve personas que en su comportamiento diario tienen graves limitaciones, y eso se debe a que se han quedado enquistados esos miedos, esas angustias, esas ansiedades, la culpa. Todo eso se ha quedado enquistado, no se supo manejar en su momento porque en su momento no se entendió, y desde un nivel inconsciente están condicionando nuestra experiencia de vida. ¿De acuerdo? Entonces, para poder corregir esta situación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar el por qué nos estamos sintiendo mal. ¿Cuánta gente conocéis que se siente mal y te puede realizar un relato más o menos descriptivo de por qué se siente mal? Normalmente lo que contará serán cuestiones proyectadas, pues me siento mal porque esta persona me ha hecho esto, porque esta situación injusta conmigo, fíjate cómo estoy, porque en el trabajo, porque en la pareja, siempre se hará una proyección de lo que ocurre, de forma que tú te montes una historia, te montes un argumento en el cual puedas justificar por qué te sientes mal. ¿De acuerdo? Bien, ahí no estamos teniendo en cuenta todo ese conjunto de traumas que tenemos ocultos en el subconsciente, que es realmente lo que está produciendo esa condición. Entonces, se hace muy difícil la liberación si primero no tenemos una identificación clara de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el medio de identificar qué es lo que ocurre, en primer lugar, es la emoción. Nosotros, en cuanto nos sentimos con una emoción que no es una emoción de paz, de tranquilidad, de dicha, de felicidad, de armonía, de alegría, en cuanto tenemos una emoción oscura, eso es un indicador
de que algo está ocurriendo. Esa emoción se puede desencadenar de muy diversas formas. Por ejemplo, alguien hace un comentario sobre nuestra apariencia física o sobre nuestra forma de vestir o sobre nuestra forma de hablar, o nuestra pareja nos dice alguna cuestión que nos activa. Entonces, esa activación emocional tiene que ser el resorte que nos haga pensar que esa activación se ha producido porque ante un determinado hecho ha actuado un pensamiento inconsciente que ha condicionado completamente nuestra forma de percibir ese hecho, pero no nos hemos dado cuenta porque no era consciente. No quiere decir que no ocurra con pensamientos completamente conscientes, pero si es un pensamiento consciente, lo tienes que identificar rápidamente. El problema es cuando es un pensamiento inconsciente y no identificas por qué tienes ese miedo y no identificas por qué tienes esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, esa angustia de fondo, como un rumor que hace que te sientas mal continuamente. Una vez que lo has identificado, habrá que hacer un análisis de en tu vida pasada en qué otros momentos has sentido esa misma sensación. Pues, por ejemplo, la persona que tiene miedo a hablar en público puede identificar que siempre tuvo miedo de hablar cuando había un grupo de 3 o 4 amigos, de que tuvo miedo de hablar en la clase cuando el profesor le preguntaba, de que más atrás pues tenía miedo de hablar con su padre cuando su padre se enfadaba y le decía que por qué no hablaba y que no sabía ni hablar. Entonces empieza a llegar a esos acontecimientos donde se produjo algo muy doloroso en relación con ello y que si no es tirando del hilo de acontecimientos hacia atrás en la vida, no va a poder claramente tener identificados porque se han ocultado. Entonces uno tiene un recuerdo vago de que sí, algo ocurrió cuando era pequeño, pero al no acordarte bien, pues como es algo que duele, lo tienes ahí bien escondido y bien guardado. Bueno, precisamente lo que hay que hacer una vez que identificas esa emoción es irte hacia atrás en esa cadena de acontecimientos que te producían esa misma emoción hasta llegar al punto en el que se sucedieron esos hechos que te causaron mucho dolor, que en su momento no comprendiste y que fueron el origen precisamente de que ahora tengas esas emociones que no sabes de dónde vienen. Entonces, de esa forma habrás identificado aquellos acontecimientos y se produce algo que es muy importante. Aquellos acontecimientos dolorosos se ocultaron porque en su momento no se entendieron. Éramos niños, éramos adolescentes, éramos jóvenes y cuando aquello se produjo no teníamos la información, no teníamos la madurez, no teníamos los resortes necesarios para poder haber gestionado de alguna forma esas emociones, haber encontrado una comprensión de aquello que ocurrió. Un ejemplo podría ser, pues el del niño que su padre le llama cobarde porque hay otros niños que se meten con él, entonces el padre lo que hace es decirle al niño que lo que tiene es que enfrentarse a sus amigos y hacer una pelea, entonces le lleva ante ellos, venga, y ahora enfréntate y sé un valiente y no seas un cobarde, y entonces el niño ahí, el pobre, pues casi le da un mareo del miedo que está pasando, los otros niños se burlan de él, bueno, una situación de ese estilo que puede ser en 5 minutos, le puede quedar a una persona grabada de por vida y estar condicionándole día tras día, año tras año, en su comportamiento, ¿no? Vale. Ese niño, esa situación dolorosísima, en aquel momento no la comprendió. Pero precisamente este proceso que hacemos ahora de revisión de todos aquellos acontecimientos es porque ahora sí que podemos comprender qué ocurrió.
ahora sí que podemos entender que nuestro padre actuó de la mejor forma que sabía, que dado el estado mental que tenía nuestro padre, dada la educación que había recibido, dados a su vez sus patrones conflictivos, nuestro padre hizo lo que mejor consideró en su momento, que era pues intentar que nosotros pudiésemos defendernos de esas agresiones. Los demás niños actuaron pues como actúan los niños, es decir, desde la madurez se puede llegar a entender aquello que en su día no se entendió, pero para ello hay que traerlo a la conciencia, para ello hay que volver a revisarlo. No sirve hacer una pasada superficial y decir, ah, bueno, sí, fue aquello que ocurrió. No, no, hay que examinarlo detenidamente. Ahora mismo, si examinamos detenidamente un hecho de esas características, podemos entenderlo. Esa comprensión va a ser lo que consiga que se deshaga esa emoción. No solamente la comprensión, sino si lo que estamos haciendo es un proceso de introspección intentando comprender con la información que nos da un curso de milagros, tendremos que llegar también finalmente no solo a la comprensión de lo que ocurre dentro del escenario del sueño, sino que también tendremos que entender finalmente que todo eso que está ocurriendo es irrelevante porque realmente es el sueño de la ilusión y no está ocurriendo en realidad. Es ese último paso, el de la corrección del error de que aquello es real, el darnos cuenta que no está ocurriendo, ese es el último paso precisamente en que consiste la expiación de la que habla el curso. ¿De acuerdo? Bien, por eso lo que comentaba Valeria, que decía, sí, lo de los pensamientos, estaba un poquito más arriba. A ver, si corrijo un solo pensamiento, ¿se corrigen todos los demás? Bien, bueno, es lo que estábamos diciendo. Tienes que ir corrigiendo cada uno de los pensamientos que tengas. Cuando identifiques una emoción, una activación emocional negativa, hay que ir en cada una de ellas a ver qué es lo que la causa por ese proceso que hemos establecido antes. Porque en el nivel de la mente que nosotros manejamos ahora, en esta conciencia de vigilia, tenemos que corregir el problema y entenderlo de forma específica en la situación en la que ocurrió. No valdría con hacer una declaración general de corrijo mi miedo y entiendo y corrijo todas las situaciones que me han causado este miedo. No valdría eso porque nuestra mente no puede entender esa declaración general. Tiene que ir a comprender cada acontecimiento concreto en el que el miedo se ha dado para luego, una vez que se han vuelto a revisar y a comprender, según los principios del curso, todos esos acontecimientos, poder darse cuenta de que en realidad todos ellos eran el mismo acontecimiento y se puede producir la misma corrección. Ahí sí que en ese momento sí se puede liberar uno completamente del miedo. Ahí sí que se puede, por fin, una vez que se han examinado todos y cada uno de esos acontecimientos puntuales y se han vuelto a comprender a la luz de los principios del curso, ahí es cuando se puede liberar ese bloqueo. Siempre está el último paso, que es lo que diferencia este proceso de la psicoterapia tradicional. Por eso la psicoterapia de un curso de milagros es transpersonal, porque el último paso es darnos cuenta de que al ser nosotros algo trascendente, algo mucho mayor que esta pequeña representación que estamos viendo aquí en este mundo, es realmente esta representación lo que no tiene carácter real. Y entonces todo eso que ocurrió en su momento que nos dolió,
y que no pudimos comprender, no solo lo entendemos dentro del escenario, sino también entendemos que es un escenario y que realmente no estaba ocurriendo. Ese es el último paso. Bueno, nos dice Lucero. Sí pasas el miedo a quedar mal ante los demás, inseguridad, claro. Esto es el miedo precisamente a que los demás no aprueben nuestro particular concepto del yo. Esa es la referencia externa. Eso es estar moviéndose dentro de los parámetros del sueño, dándole realidad a lo que ocurre. A ver, que ahora se han hecho bastantes preguntas, vamos a ir una a una, que queda poco tiempo. Dice Mateo, ¿cómo superar esos miedos completamente? Muchos miedos nos detienen a ser lo que realmente debemos ser. Bien, es lo que hemos explicado. Si tú poco a poco vas solucionando esos conflictos más fuertes, te colocas en una situación, en un estado mental en el que ya sí que puedes recibir la información del curso. Claro, antes hemos dicho, primero hay que entenderla intelectualmente, eso es muy sencillo, eso nos lo pueden explicar. Lo que luego hay que hacer es integrarlo en nuestra experiencia, realizando los ejercicios del curso y llevando a la práctica esos conceptos que vamos comprendiendo, no desentendiéndonos de ellos una vez que los hemos comprendido, porque a nivel intelectual no se integran y no se produce el aprendizaje y no se produce esa liberación, ese esclarecimiento del subconsciente, ¿no? Dice Valeria, ahora que lo dices, cuando nació mi hijo, que estuvo al borde de morir, fue la primera vez que lo sentí. Ajá. Pues mira, ese es un buen comienzo para realizar un proceso de introspección eficaz. Ir pensando en cuáles fueron los primeros momentos en los que se sintió ese miedo y volviendo a analizar esa situación, pero desde la calma, desde el pozo de madurez y desde los conocimientos que tenemos ahora. Ese proceso de revivir esos acontecimientos puede ser doloroso hasta que se recomprenden a la luz de lo que ahora sabemos, pero es necesario pasar por ello. Dice Lucero, pero se pueden superar, ¿cierto? Claro, cierto, completamente cierto. De hecho, la experiencia de los que realizamos psicoterapia individual basada en los principios de un curso de milagros, no solo tenemos la experiencia de que se supera, sino que se supera en pocas sesiones. Realmente es un proceso extraordinario. Entonces, bueno, hay gente que piensa que eso no va con ella, que ella puede superarlo solo, que realmente pues no le merece la pena entrar a remover toda esa basura que hay en su pasado y prefiere dejarlo, seguir dejándolo oculto, pero no se va a producir una liberación hasta que no se realice ese proceso. Entonces, al final lo tendremos que hacer de una forma u otra, pero nos podemos ahorrar muchos años de sufrimiento. Dice Edith, tuve una experiencia cercana a la muerte en quirófano, a raíz de eso me vinieron crisis de pánico. Hoy cuando tengo miedo de algo, tiemblo. Eso fue hace 13 años. Bien, perfecto. Incluso una experiencia cercana a la muerte se puede volver a comprender. Yo te aconsejaría, Edith, que obtuvieses información sobre las experiencias fuera del cuerpo, sobre lo que cuentan otras personas y sobre todo sobre la visión que tiene la proyecciología y la concienciología sobre este tema. Te puede resultar tan sumamente útil y tan sumamente esclarecedor que puedas entender esa experiencia cercana a la muerte, puedas
entender que no debiste tener ningún miedo y a partir de curar eso, puedas curar todo ese condicionamiento que eso es lo que te viene causando. Yo podría tratarlo contigo de forma individual porque, bueno, pues estas cuestiones yo las he estudiado y las conozco. Yo te animo a que lo hagas. Si no conmigo, que busques a alguien que te pueda hablar de las experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias fuera del cuerpo y de todo este proceso de experiencias extrafísicas que te va a ser sumamente esclarecedor. Sí, continúa diciendo Valeria, ahora me siguen en cualquier situación, esos ataques de pánico, de peligro, sin ningún motivo. ¿Qué podemos hacer para salir de ello? Bien, pues es lo que te he dicho, Valeria, se puede tratar específicamente y con resultados impresionantes, porque lo importante es comprender. Nosotros tenemos miedo a lo que no entendemos. Si esto logras comprenderlo, que se puede comprender, te vas a liberar de una gran carga. Nos dice Lola, si se corrige un solo pensamiento doloroso, ¿se corrigen los demás? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Hasta poder comprender que realmente no tiene ningún sentido todo el dolor que hemos padecido, primero hay que ir concretamente a cada emoción de dolor que tengamos, rastrear en qué otras circunstancias de nuestra vida hemos sentido esa emoción y localizar esos acontecimientos primeros en los que esa emoción se produjo con gran intensidad y que ya determinó que se fuese produciendo continuamente en el futuro. Es reconociendo que podemos entender aquello que ocurrió a la luz de nuevos principios como aquello se libera. Dice Patti, wow, como cometemos errores con los hijos. Ahorita entendí por qué no me gusta hablar en público. De chica me ponían a la fuerza a declamar porque dicen que lo hacía muy bonito. Ah, pues mira, ya tienes ahí un hilo del cual tirar y empezar a comprender el por qué tienes ese miedo. Sobre todo cuando te hacían declamar, ¿por qué ocurría aquello? ¿Qué intención tenían cuando te hacían declamar? Si la intención no era muy buena, entender el estado mental de las personas que hacían eso, su nivel evolutivo. Nosotros, hay una herramienta fundamental para poder entender lo que hacen los demás cuando percibimos que los demás nos hacen daño o nos atacan. Es fundamental darnos cuenta de que la actuación de una persona se corresponde directa, completa y milimétricamente con un estado mental determinado. Y que si ese estado mental fuese otro, no actuaría de esa manera. Volvamos al ejemplo de la araña. ¿Cómo actúa la persona la primera vez y cómo actúa después de haber recibido la información correcta? Bien, eso nos ocurre a todos. Por eso es muy importante darnos cuenta de que el comportamiento de los demás con respecto a nosotros, por mucho que nos parezca premeditado, pero realmente es la consecuencia directa de una causa que es un estado mental determinado debido a unas experiencias, a unos traumas, a unos conflictos arraigados en su mente, a una falta de información. Es que la única forma de poder trascender esa proyección de culpabilidad que hacemos sobre los demás es empezar a comprenderlo primero a este nivel para luego poder pasar a la comprensión mayor de que realmente se está actuando dentro de un sueño, con lo cual no se está actuando en realidad. ¿De acuerdo?
Dice Lucero, hay la importancia de no juzgarlos. Hicieron lo que sabían. Es de nosotros trabajar para superar y no repetir modelos. Exacto. Esto es muy importante. Claro, también depende de nuestro estado mental concreto y de nuestro nivel evolutivo, pero si nosotros empezamos a recibir una información, como es la del curso, como es la que estamos hablando ahora, que nos enseña a poder entender el por qué las personas actuaron de una determinada forma con nosotros, lógicamente debemos tener una alerta especial y hacer un esfuerzo para no reproducir esos patrones, porque nosotros vamos a reproducir con nuestros hijos exactamente los mismos patrones que reprodujeron nuestros padres con nosotros, a no ser que pongamos un mínimo de alerta en todo ello, ¿no? A ver, dice Valeria, Iván, ¿por qué es necesario analizarlo? No, yo creo que me he saltado un poco. Ah, dice, irme escabechando uno por uno, como identificarlos a todos, o basta con unos 10. Bien, la respuesta la tendrás observando cómo va disminuyendo tu nivel de activación emocional ante esos mismos hechos que antes te activaban. Si tú de repente empiezas a notar que en ti hay más paz, que hay más armonía y que las cosas que antes te activaban ahora lo hacen con mucha menor intensidad y rápidamente tú gestionas esa emoción porque realizas una comprensión del asunto, irás en el buen camino. Pero fíjate la diferencia que hay en tres niveles diferentes. Vamos a poner tres niveles para que se entienda. Un nivel es que algo te activa y esa activación te tiene una semana mal pensando en ello. Fíjate lo que dijo y lo que me hizo y entonces y yo y todos los días y sin dormir y pensando lo mismo. Luego vas realizando esa corrección y es posible que cuando se reproduzca esas mismas palabras que te dicen, estés un par de horas mal, o estés una hora o media hora, o incluso 5 minutos, porque tú ya estás aprendiendo a gestionar esas emociones. ¿Y cómo se gestionan esas emociones? Realizando una comprensión de lo que ocurre a diferentes niveles. Y entonces eso deberemos ir haciéndolo con cada una de las cosas que nos van ocurriendo, porque eso es lo que realmente va a hacer que lo integremos. El último nivel es aquel en el que ya esas palabras no te activan directamente. Bueno, eso es un nivel elevadísimo, eso es un nivel, se podría decir, de iluminación espiritual, ¿no? Es el nivel en el que actuaba Jesús cuando estaba el personaje, la personalidad trascendente que se manifestó en Jesús cuando estaba aquí en la tierra, precisamente estaba en ese nivel, en el que no tenía activación ante lo que hacían los demás, porque tenía tan integrado en su experiencia ese conocimiento que no necesitaba hacer esa pequeña gestión, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el último nivel. Ahí es cuando te das cuenta que tienes que parar, ¿no? No que tienes que parar, que realmente ya no hay necesidad de realizarlo más porque lo tienes completamente integrado. Dice Dulce, cuesta trabajo, pero es cuestión de ir poco a poco. Efectivamente, hace falta esa mínima disposición de la que te habla un curso de milagros, es la que hace falta, ¿no? Dice Valeria, ¿y por qué es necesario analizarlo aunque duela? ¿Y cuántas sesiones máximas podrían ser? Bueno, es necesario, no es que sea necesario que duela, lo que ocurre es que al analizarlo, tú estás recordando un hecho que te está doliendo, pero que a base de aplicar tus nuevos conocimientos, a base de poder revisarlo con esa nueva información que tienes tú, vas a realizar una comprensión que va a eliminar ese dolor. O sea, no es que necesites que te duela es sencillamente el indicativo de que has acertado, de que es ese hecho el que tienes que revisar.
porque tú tienes que ir allí a revisar todos los hechos que te producen dolor. Son esos los que luego se enquistaron en el subconsciente y nos están condicionando. Entonces, no es que tengan que dolerte, pero sí te dan la pista de que estás en el buen camino y has acertado, porque ahí es donde se originó el problema. En cuanto empieces a gestionar esa percepción de lo que ocurrió con la nueva información, lo comprenderás y entonces se irá el dolor. Bien, Mateo, yo me despido. Sí, la verdad es que va siendo tarde también para mí. Aquí son las 11:30. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Dice Lola, profesor, ¿cómo tienes tanto conocimiento de esto? Bueno, eh, se puede percibir que tengo mucho conocimiento de esto, pero realmente yo insisto en que son 4 conceptos, son sencillos y lo único que sí se puede traslucir es que cuando tú esos 4 conceptos los tienes muy practicados, por supuesto no quiero decir con esto que yo los tenga completamente integrados en mi experiencia, porque yo sigo teniendo activación a un nivel mayor o menor en función de qué circunstancias. Sí, sí os digo también que voy reduciendo la activación emocional cada vez más porque sí que intento hacer esa práctica. No por esto soy mejor o por esto merezco algún tipo de consideración excepcional. Yo lo hago porque me siento mejor. Yo, sinceramente, lo que sí os puedo transmitir es que cuando empiezas a hacer este proceso, lo empiezas a notar enseguida. Y una vez que empiezas a notarlo, eres tú la persona que quiere sentirse mejor a cada vez y que lo va a practicar ya sin ningún esfuerzo. Porque, como dice el curso, la convicción se adquiere por el logro. Y cuando tú, por ese proceso del pensamiento, emoción, comportamiento y experiencia, te vas dando cuenta de que tu experiencia de vida mejora notablemente, llegará un momento en que esto lo realizarás por sistema. Bien. Dice Ketty, no termino hasta el año 10.700. Trabajo por Dios. Que no, de verdad. Esto, las primeras veces son algo más dolorosas porque te enfrentas por primera vez a acontecimientos que ocultaste hace muchos años, pero luego realmente son pequeños repasos. Cada vez que notas esa activación, es un repaso que gestionas y que realizas en 5 minutos y consigues revertir la emoción más complicada, la consigues revertir después en unos pocos minutos y es fantástico y maravilloso. No digo que no siga suponiendo un esfuerzo, que lo sigue suponiendo, pero cada vez es más fácil. Bien, nos dice ya Lola, por último, ¿cuánto tiempo te ha llevado comprenderlo tanto y tan bien? ¿Cuáles serían los 4 conceptos de los que hablas? Bueno, la evolución de cada persona es diferente, cada persona tiene su proceso. Yo sí quizás tuve un proceso algo más rápido porque yo tuve una crisis personal muy grave mmm, que me llevó a una situación límite y entonces cuando el dolor que sientes es tan intenso que te impide, pues digamos, prácticamente vivir, sí que puede haber luego un compromiso mayor con una búsqueda de otro camino, ¿no? Y bueno, eso realmente fue lo que me ocurrió a mí. Yo pasé por una situación complejísima durante unos años y eso determinó el que luego me volcase con, con la espiritualidad y en concreto con un curso de milagros. Cuando conocí un curso de milagros para mí, pues dejé todo lo demás porque bueno, encontré lo que para mí era ya lo máximo, ¿no? Y al ver que realmente funcionaba, pues fue como me di cuenta de que era tan eficaz y al final con la práctica, pues
Y os digo realmente que yo estoy en el camino y soy un estudiante como vosotros y estoy ahí realizando este proceso y con el día a día. Dice Paqui, se llama Iván, sí, soy prospector UCDM por eso de las prospecciones en la oscuridad del subconsciente, ¿no? Es una prospección arqueológica o geológica para ir descubriendo esos nudos de oscuridad y irlos limpiando, ¿no? Es como un nombre artístico. Mi nombre es Iván. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Diana, Dulce, Edith, Lola, Lorena, Lulú, Olga, Patti, Pedro, Ketty, Tony, Valeria. Muchas gracias a Alma por darme esta oportunidad de aprender una vez más con vosotros y que me la siga dando. Y bien, pues nos vemos en el siguiente grupo, si todo va bien, dentro de 15 días. Y la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo hoy porque ha sido bastante participativo y eso es lo interesante, el poder ir resolviendo cuestiones prácticas y aplicando los conocimientos a los problemas concretos y al día a día. Pues gracias a todos y nos vemos. Hasta la próxima. Solamente te quería decir, Alma, que cómo se rescata esta grabación parcial que hemos hecho, que ya me lo contarás. Porque si no, yo aquí como no me manejo con esto, no voy a saber cómo hacerlo. Bueno, pues muchas gracias y hasta